La conexión entre emociones y aprendizaje en el contexto de la educación para adultos es un aspecto que no deberíamos pasar por alto. Podría pensarse que las emociones están determinadas por el sexo, lo cual no es precisamente cierto. En realidad, de acuerdo con los expertos, cambia la forma en que las percibimos, las procesamos, reaccionamos, etc. Si bien, en cierta forma, el género influye, las emociones son exactamente las mismas. La comprensión del efecto que tienen las emociones sobre la adquisición de nuestros conocimientos, tanto como de nuestras habilidades, resulta crucial para procurar la creación de experiencias de aprendizaje efectivas. Te exponemos algunos puntos para que los explores. 1. Motivación. Se sabe que la motivación está ligada a las emociones. Las emociones funcionarían como una especie de filtro, llevándonos a fijar nuestra atención, tiempo, esfuerzo en aquellas cosas que generen ciertas impresiones, especialmente positivas. Nuestras emociones dirigirán entonces la atención hacia aquello que resultaría más motivante, coadyuvando de igual forma a su consolidación en nuestra memoria. Lo mismo ocurriría con aquellas sensaciones negativas. Rowling dijo: una buena primera impresión puede hacer maravillas. Aclaramos que el tema no es la primera impresión, sino las emociones que desencadena, al igual que sus efectos sobre la motivación. 2. Emociones que favorecen el aprendizaje, así como aquellas que lo dificultan. Vamos a comenzar por un aspecto que creemos vale la pena retomar. Existen emociones buenas o malas, positivas o negativas. Algunas veces nos dejamos llevar por ciertos contenidos que tienen poca o nula validación científica. En ocasiones por moda o porque resulta cool identificarse con algunos conceptos. Los colocamos en la categoría de fiables. Si bien esto no representa el objetivo del tema, es importante considerar que en diversas publicaciones se les denomina como emociones positivas y emociones negativas. Lo anterior se correlaciona más con la sensación de bienestar que nos provoca o no, potenciando nuestra capacidad para pensar, actuar o tomar decisiones. Dicho lo anterior, ¿qué emociones beneficiarían o dificultarían el aprendizaje? Dentro de las emociones positivas que coadyuvan al aprendizaje tenemos la curiosidad. Hay un dicho popular que reza que la curiosidad mató al gato. Sin embargo, la curiosidad es un precursor del aprendizaje, pues a través de esta es que centramos nuestra atención. La curiosidad nos pone en el camino de la exploración, el descubrimiento y el aprendizaje. Sin curiosidad, el mundo pasaría frente a nuestros ojos sin nada que atrajera nuestra atención. Un adulto cautivado por su curiosidad profundizaría más en los temas, pudiendo retener con mayor facilidad la información consultada. El interés. El interés se reconoce como una emoción que nos lleva a concentrarnos en algún objeto, acontecimiento o proceso. Es también un impulsor del compromiso, potenciando a su vez a la motivación. Cuando el aprendizaje propuesto logra contextualizarse en el ámbito de los intereses del adulto, los contenidos podrían resultarles aún más interesantes. Una de las formas para identificar el interés que puede suscitarse en uno mismo o en otras personas es respondiendo a la pregunta: ¿de qué manera cubre esto mi necesidad o propósito? La psicología describe el interés como un comportamiento que es motivado por una meta apetecible. Coloquialmente se dice que el interés tiene pies. Esto quiere decir que cuando algo en realidad te interesa, harás todo cuanto esté en tus manos para alcanzar esta meta. Placer. Vamos a partir desde la definición de los tipos de motivaciones identificadas por la psicología. La primera, homeostática, que se enfoca en cubrir las necesidades vitales de nuestro organismo, entiéndase hambre, sed o sueño. Y la segunda, incentiva, que se relaciona con el placer, es decir, rebasa las motivaciones básicas. Se dice que los humanos somos buscadores de placer innatos. Esta afirmación abordada de una manera simple
resultaría cierta, puesto que naturalmente nos satisfacemos a través de beber, comer, descansar, acariciando o aliviando nuestro dolor. También nos resulta placentero el aspecto cognitivo, por ejemplo, cuando soñamos, imaginamos, creamos o descubrimos, de la misma manera que cuando alcanzamos alguna meta académica o de otro tipo. Entonces, el placer resultaría ser uno de los mayores detonantes de la motivación, para ir más allá de lo que nos dicta la biología. El filósofo griego Tales de Mileto dijo: el placer supremo es obtener lo que se anhela. Es un hecho casi incuestionable que el aprendizaje nos provoca placer, máxime cuando nos permite ponerlo en práctica, generar nuevas ideas e incluso compartirlo. Si el aprendizaje nos prodiga sensaciones placenteras, sin duda estaríamos dispuestos a mantenerlo, repetirlo o replicarlo. Emociones negativas que interfieren con el aprendizaje: el miedo y la ansiedad. El peor enemigo del aprendizaje es el miedo. De acuerdo con Bruno Della Chiesa, profesor de la Universidad de Harvard, considerado como uno de los fundadores de la neurociencia educacional, cuando nos ataca el miedo, nuestro sistema límbico o primitivo del cerebro tomará el control, como un acto de supervivencia. Esto es por instinto. Por tanto, si existiera temor hacia la figura que enseña, maestro, tutor, líder, etc., la amígdala, que influye en la facultad de la memoria inmediata, no podrá concentrarse en memorizar contenidos. Considera que lo mencionado es un ejemplo, ya que, como bien sabes, el miedo puede tener orígenes diversos. Cuando hablamos de educación, podríamos incluso considerar el miedo a iniciar un nuevo curso, a no comprender los contenidos, a una inversión de tiempo innecesaria o poco fructífera, etc. El miedo es una emoción displacentera. Por tanto, activará nuestro sistema de alerta, desencadenando respuestas de protección, huida o acción. Si bien existe un lado positivo, en términos de la preservación de la existencia, también es innegable que, en aspectos como la educación, podría desembocar en estados de ansiedad o estrés, lo que alteraría la capacidad de aprendizaje, ya que se ve afectada la atención, la concentración y retención. Debemos de tener en cuenta que el miedo se nutre, a su vez, de la experiencia, por lo que si el proceso de aprendizaje resulta en una sensación de temor, se estará creando un andamiaje para que en futuras intervenciones se manifiesten las mismas emociones y de igual forma el estado de estrés recurrente. El miedo representa una barrera para el disfrute de los placeres de la vida. Si el aprendizaje es un placer, imagina que el aprender te provoque miedo. Parece algo irreal, pero ocurre, incluso en aspectos que parecen tan cotidianos como la interacción con los compañeros o tutores. Aburrimiento y frustración. De acuerdo con el escritor y periodista español Wenceslao Fernández Flores, el hijo de las largas convivencias desapasionadas es el tedio. Se dice que el aburrimiento no surge cuando no hay nada que hacer, sino cuando no nos sentimos atraídos o ilusionados por aquello que estamos realizando. Si bien como adultos tenemos rutinas establecidas que podrían mantenernos ocupados, esto no significa que no nos vayamos a sentir aburridos, sobre todo cuando las tareas se vuelven monótonas. Existen algunas corrientes de pensamiento que destacan las bondades de la frustración y el aburrimiento. Sin embargo, hablando de educación a distancia, sobre todo en el adulto, cuando el aburrimiento se hace presente, es porque probablemente hay algo que ya no está funcionando. Cuando una persona se aburre, la atención tiende a decrecer. Esto es importante en el proceso de aprendizaje, puesto que determinará la cantidad de disposición y esfuerzo por parte del alumno, incluso del tutor. Un estado constante de aburrimiento puede conducirnos a sentirnos insatisfechos, disminuyendo el interés a la par de la concentración en nuestras actividades. El estado de frustración, a su vez, es una respuesta emocional que nace a partir de nuestros deseos, necesidades, aspiraciones o impulsos no satisfechos. Esto acarreará sentimientos de ira, enfado o decepción a causa de percibir que el logro no fue alcanzado. Entre más valor le otorgamos al impedimento para materializar nuestro deseo, el nivel de frustración será mayor. Un alumno frustrado carecerá de la motivación necesaria para finalizar su curso, o bien, en caso de mantenerse, le restará importancia, llevándolo a disminuir su atención, limitándose al cumplimiento básico de la tarea, por tanto, probablemente no habrá aprendido.